En una víspera de Navidad nevada, se encuentra un cuerpo debajo del árbol, sin vida y envuelto en silencio. Pero en una casa llena de villancicos, velas y rencores cuidadosamente escondidos, la señorita Marple sabe una cosa con certeza. Esto no fue un accidente, fue asesinato. El viento de diciembre sacudía las ventanas con marcos de diamante, cubiertas de carámbanos, cuando Simon Elcott ajustó, por tercera vez esa tarde, la corona de acebo en la puerta de su acogedora cabaña. La nieve había comenzado a desempolvar el estrecho carril que serpenteaba entre St. Mary Mead y Match Benham, y la casa hacía honor a su nombre caprichoso, Icicle Cottage, cuando la escarcha comenzó a formar delicados patrones en el vidrio. Simon dio un paso atrás para contemplar su obra. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado. A sus 62 años, era un hombre de modesta estatura, con ojos amables detrás de unas gafas de alambre. Un caballero que aún creía en las celebraciones navideñas tradicionales, a pesar de vivir solo desde que su querida esposa, Margaret, falleció hace ya 3 inviernos. Pero esta noche, sería diferente. Icicle Cottage estaría llena de calidez y voces una vez más. La sala de estar brillaba con el alegre parpadeo del fuego, y las antiguas vigas de roble parecían sonreír ante las guirnaldas festivas que colgaban a lo largo de su superficie desgastada. Un pequeño, pero perfectamente formado, árbol de Navidad estaba en la esquina, sus ramas pesadas con esferas de vidrio que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Debajo de él, los regalos esperaban en filas ordenadas. Cada uno atado con cintas y con etiquetas escritas cuidadosamente a mano en la caligrafía precisa de Simon. El sonido de ruedas sobre la grava anunció la primera llegada. Simon observó por la ventana cómo su hija salía de un taxi, su bolsa médica en una mano y un estuche de violín en la otra. La doctora Juliet Elcott caminaba con la gracia decidida de alguien acostumbrada a los pasillos hospitalarios. Su cabello oscuro recogido en un sobrio moño, bajo un elegante sombrero burdeos. «Padre», dijo con una sonrisa, besando su mejilla al entrar en la calidez de la cabaña. «La casa se ve maravillosa, tal como mamá lo hubiera querido». «Eso espero, querida», respondió Simon, ayudándola con el abrigo, notando las ligeras sombras bajo sus ojos. «Has estado trabajando demasiado, otra vez». «La víspera de Navidad en un hospital nunca está tranquila», suspiró Juliet, sonriendo con cansancio. «Pero no me perdería esto por nada del mundo. Hace demasiado que no tenemos una verdadera Navidad en familia». El siguiente en llegar fue Peter Elcott, el sobrino de Simon, pisando fuerte para quitarse la nieve de las botas mientras empujaba la puerta con energía. A sus 28 años, Peter había heredado la altura característica de los Elcott, pero no la dignidad. Su cabello rubio estaba ligeramente desaliñado, y su costoso abrigo mostraba signos de un viaje apresurado. «Tío Simon», saludó con un apretón de manos firme, aunque con cierta tensión en la mirada. «Me alegra que pudieras venir a casa para Navidad», dijo Simon con calidez, aunque notó que los ojos de Peter evitaban los suyos. Las cartas que había recibido estaban llenas de entusiasmo por supuestos negocios prometedores en Canadá, pero el comportamiento de Peter sugería que no todo había salido como esperaba. En la cocina ya se escuchaba bullicio. Vera Bland, la cuñada de Simon, había llegado más temprano con los brazos llenos de paquetes y su habitual aire de eficiente tranquilidad. A sus 58 años, Vera nunca se había casado, pero encontraba propósito al dirigir la mercería local con la misma atención al detalle que aplicaba a todo en su vida. «Los castaños están casi listos», anunció, limpiándose las manos con un paño bordado de rosas navideñas. «Y he preparado ese relleno de salvia que tanto te gusta, aunque creo que estamos haciendo demasiado alboroto solo para 5 personas». 6. La corrigió Simon suavemente. «Michael Arkwright se nos unirá. ¿Recuerdas?». La expresión de Vera se endureció, apenas perceptiblemente. «Ah, sí, tu socio comercial. Espero que llegue pronto. El clima se está poniendo bastante feo». La nieve caía con mayor intensidad, y el viento soplaba más fuerte. Simon miró el viejo reloj de pie en el pasillo. Las 7, y aún no hay señal de Michael. Qué raro en él. No solía llegar tarde, y menos para algo tan importante. Su asociación comercial había sido un consuelo enorme desde la muerte de Margaret. Michael había traído entusiasmo, nuevas ideas, y esperanza. Entonces, llegaron más voces desde el carril nevado. Simon abrió la puerta y vio al reverendo Clement y su esposa, avanzando con cuidado. Tras ellos, 2 figuras que reconoció con sorpresa y agrado. «Señorita Marple», exclamó con una sonrisa. «Y Lady Bantry. ¡Qué sorpresa más encantadora!
Miss Jane Marple sacudió la nieve de su abrigo negro con dignidad, y sonrió con aquellos ojos azules increíblemente agudos que parecían percibir todo. Señor Elcott, qué amable de su parte recibir visitas inesperadas. Venimos del servicio de villancicos del pueblo, y la señora Clement mencionó que podría agradecer algo de compañía esta Nochebuena. Y tanto que sí, dijo Simon, ayudándola con el abrigo. ¿Cuántos más, mejor, como dice el dicho? Lady Bantry, vestida con terciopelo ribeteado en piel, entregó a Simon un paquete envuelto con esmero. Pudding de ciruela, anunció. Receta de mi abuela. Espero que no les importe la intrusión, pero Dolly Clement insistió. La Navidad debe pasarse con amigos, añadió la señora Clement, sonriendo. No íbamos a dejarte celebrarla solo con la familia, ¿verdad? La casa, que hasta entonces había estado demasiado tranquila, ahora vibraba con risas y voces. Juliet afinaba su violín junto al fuego con precisión profesional. Peter entretenía al reverendo con anécdotas de Canadá. Vera se movía entre cocina y salón con la eficiencia silenciosa de quien encuentra alegría en cuidar de los demás. Y Miss Marple se había acomodado en el sillón junto a la ventana, desde donde podía observar tanto la sala como el sendero nevado del exterior. Espero que Michael llegue pronto, murmuró Simon a Lady Bantry, mientras observaban cómo la nieve continuaba cayendo. Las carreteras serán bastante traicioneras si esto se mantiene. Como en respuesta a su preocupación, el teléfono sonó estridentemente desde el pasillo. Simon se apresuró a contestar, regresando unos momentos después con el ceño ligeramente fruncido bajo el flequillo. Ese fue Peter, anunció a la habitación. Michael Arkwright llamó desde la estación en Benham. Parece que su tren se ha retrasado por el clima, y ha quedado varado allí por la noche. Peter levantó la vista de su conversación, con evidente sorpresa. Oh, tío Simon, debería haberlo mencionado. Michael me pidió que transmitiera sus disculpas si no podía venir esta noche. El pronóstico del tiempo era bastante sombrío. Qué pena, dijo Vera desde la puerta. Aunque la señorita Marple, observando cuidadosamente, pensó detectar una nota de alivio en la voz de la mujer. Aún así, continuó Vera con firmeza, no debemos dejar que eso estropee nuestra noche. Muy bien, asintió Simon, aunque la decepción era clara en su voz. Vamos entonces, ¿nos reunimos alrededor del fuego? Juliet nos prometió algo de música navideña, y creo que las castañas de Vera están listas. Mientras el pequeño grupo se acomodaba alrededor del fuego crepitante, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que algo no era como debería ser. Tal vez era el efecto de la tormenta afuera, o quizá la forma en que las sombras parecían bailar con una inquietud especial bajo la luz del fuego. Pero, como había aprendido a lo largo de los años, eran esas pequeñas discordancias las que precedían alteraciones mucho mayores al orden pacífico de las cosas. Afuera, la nieve seguía cayendo. La cabaña de Carámbano se hundía más profundamente en su manta blanca, tan acogedora y segura como un barco montando una tormenta, con ancla. El reloj del abuelo acababa de dar las 9 cuando Juliet se levantó con gracia de su silla junto al fuego, violín en mano. La compañía reunida había pasado la última hora en animada conversación, calentada por el excelente vino caliente de Vera y el alegre chisporroteo del fuego de carbón. Si me permiten, dijo Juliet, con la tranquila confianza de quien acostumbra a hablar ante colegas en pasillos hospitalarios. Pensé que podría tocar algo apropiado para la temporada. ¡Oh, qué encantador!, exclamó la señora Clement, juntando las manos. Disfruto muchísimo de la música en Nochebuena. La señorita Marple se acomodó en su butaca, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras trabajaba en un patrón complejo. Se había posicionado con naturalidad, desde donde podía observar tanto la música, como al resto de los ocupantes de la sala. Era una costumbre antigua, esta observación callada, aunque ella insistiría en que simplemente era ser sociable. Juliet levantó el violín a su hombro, tras una breve pausa para afinarlo, comenzó a tocar las notas melancólicas de In the Bleak Midwinter. La melodía llenó la habitación con su belleza melancólica, y por un instante, todos parecieron quedar suspendidos bajo el hechizo de la música. Simon cerró los ojos, perdido en los recuerdos de las navidades pasadas, cuando Margaret aún vivía para compartir esos momentos. Peter dejó su copa de brandy sobre la mesa y miró el fuego, con una expresión difícil de definir. ¿Nostalgia? ¿O algo más profundo? El reverendo Clement escuchaba con la expresión complacida de quien reconoce uno de sus villancicos favoritos, mientras su esposa se limpiaba los ojos con un pañuelo de encaje. Lady Bantry, espléndida en su terciopelo burdeos, asentía al ritmo de la música.
Vera se había detenido en el umbral entre la cocina y la sala, sus manos normalmente ocupadas, quietas por una vez. La melodía se acercaba a su clímax, cuando la luz parpadeó de pronto. No una vez, sino varias, como si la tormenta estuviera interfiriendo con el suministro eléctrico. El fuego crepitó con fuerza, lanzando sombras salvajes por el techo de vigas de roble. Juliet se detuvo, el arco suspendido sobre las cuerdas, esperando que las luces se estabilizaran. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido hizo que todos en la sala se quedaran congelados. Un golpe sordo, seguido de lo que parecía un suspiro. Venía desde algún lugar, detrás del gran sofá tapizado que enfrentaba la chimenea. ¿Qué fue eso?, exclamó Lady Bantry, su voz aguda, teñida de alarma. Simon ya se movía, el rostro marcado por la preocupación. Probablemente solo algo que cayó de la repisa, a veces la corriente de aire lo hace. Pero sus palabras murieron en su garganta, cuando Juliet, que se había acercado al sofá para investigar, dio un grito ahogado y retrocedió, dejando caer su violín al suelo. «Padre», susurró. «Padre, ven, rápido». La escena que los recibió detrás del sofá, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes para el resto de sus vidas. Un hombre yacía sobre la alfombra persa, su cuerpo retorcido en un ángulo antinatural. Llevaba una majestuosa capa de terciopelo rojo, adornada con piel blanca, el tipo de disfraz que podría haber usado Papá Noel. Pero no había nada alegre en este Santa Claus. El antiguo abrecartas del escritorio de Simon estaba clavado, profundamente, en la garganta del hombre. La sangre se había empapado en la piel blanca de la capa, creando un contraste tan hermoso, como horrible. El rostro del hombre estaba girado, pero el cabello oscuro y los zapatos caros eran inconfundibles. «Michael», exhaló Simon, pálido como la nieve. «Dios mío, es Michael Arkwright». La señora Clement dio un grito y se refugió en el hombro de su esposo. Lady Bantry, más entera, se acercó para ver mejor. La señorita Marple dejó su tejido y caminó con la calma de quien, tristemente, ya ha visto la muerte antes. «Nadie debe tocar nada», dijo, firme pero tranquila. «Esto ya es un asunto para la policía». Peter, que había estado inmóvil junto al fuego, pareció reaccionar al fin. «¿Pero cómo puede ser Michael?». Él llamó desde Benham, dijo que estaba atrapado por la tormenta. «Aparentemente no», dijo Juliet, con voz firme. Su entrenamiento médico la ayudaba a mantener la compostura. «Ha estado muerto al menos una hora, quizás más». «Pero eso es imposible», insistió Peter. «Nadie pudo entrar por la puerta, no sin que lo supiéramos». «Eso es imposible». La señorita Marple frunció el ceño. Había algo más, un detalle que no cuadraba. La capa era demasiado grande para Michael. Demasiado voluminosa para su estructura ligera. «La fiesta navideña del pueblo», dijo Simon, como si leyera los pensamientos de todos. «Esa capa estaba destinada al Papá Noel de mañana. La guardé aquí porque mi cabaña es más grande que las demás». «¿Pero por qué Michael la usaría?», preguntó Juliet, abrazándose a sí misma, como si de repente tuviera frío. Era una pregunta que tendría una respuesta muy interesante, aunque ninguno de ellos podría imaginar lo que vendría después. Afuera, la nieve seguía cayendo, y el viento gemía entre los aleros de la cabaña de Carámbano, como un presagio de los oscuros eventos que aún estaban por desarrollarse. La pacífica reunión de Nochebuena se había convertido por completo en algo más, el escenario de un asesinato que desafiaría incluso los considerables poderes de deducción de la señorita Marple. Mientras esperaban a que la policía llegara, atravesando el clima cada vez más traicionero, cada persona en esa habitación, sin duda, se preguntaba lo mismo. Si Michael Arkwright había sido asesinado dentro de una casa cerrada, llena de personas, entonces, entre ellos, había un asesino. El inspector Slack llegó a Icicle Cottage justo después de las 10. Su rostro mostraba la expresión de un hombre que había sido llamado lejos de sus propias festividades navideñas, y no estaba particularmente complacido por ello. Selló la nieve de sus botas con un vigor innecesario, y observó a la compañía reunida con un resplandor sospechoso, el tipo que sugiere que consideraba a todos allí como delincuentes potenciales, hasta que se demostrara lo contrario. «En este momento», anunció, desabrochando su pesado abrigo y revelando el uniforme arrugado debajo, «entiendo que tenemos un cuerpo». «Nadie ha tocado nada, ¿espero?». «Ciertamente no, inspector», respondió Simon, aunque su voz tembló ligeramente. «Todos hemos permanecido exactamente como estábamos cuando descubrimos al pobre Michael».
El inspector Slack gruñó su aprobación y se dirigió hacia el cuerpo para examinarlo. La señorita Marple, quien se había encontrado con el inspector en varias ocasiones anteriores, se acomodó en su silla y continuó con su tejido. La experiencia le había enseñado que Slack prefería realizar su examen inicial sin lo que él consideraba interferencia de civiles bien intencionados. «Arcrite, ¿dijiste?», murmuró Slack, agachándose junto al cuerpo. «Socio comercial tuyo, señor Elcott». «Sí, eso es correcto», asintió Simon. «Aunque no entendemos cómo llegó a estar aquí. Él telefoneó para decir que estaba varado en la estación de Benham». Los pequeños ojos del inspector se fijaron en Peter con repentino interés. «Tú tomaste esa llamada telefónica, ¿verdad?». Peter se movió incómodo bajo el escrutinio. «Bueno, no exactamente. Es decir, Michael habló con alguien en la estación, quien transmitió el mensaje. Yo estaba cerca cuando llegó la llamada». Slack hizo una anotación en su libreta. «¿Y esta ventana aquí?». «Dices que estaba bloqueada». «Absolutamente», confirmó Simon. «Reviso todas las ventanas de la planta baja todas las noches antes de retirarme. Es un hábito que desarrollé, después de que Margaret, mi esposa, falleció». El inspector examinó cuidadosamente las ventanas francesas, sus gruesos dedos ondeando el mecanismo del pestillo. «No hay señales de entrada forzada», anunció. «El pestillo funciona perfectamente. Y las llaves están aquí, en el alféizar, justo donde dijiste que estarían». Lady Bantry, que hasta ahora se había mantenido notablemente restringida, ya no pudo contenerse. «Pero seguramente eso es imposible, inspector. Si la ventana estaba bloqueada desde el interior, ¿cómo pudo alguien entrar desde el jardín?». «Eso, señora», dijo Slack, con el tono de quien explica algo a un niño particularmente lento, «es lo que llamamos evidencia. Alguien abrió esta ventana desde el exterior, entró, cometió el asesinato, y escapó por el mismo camino. Así de simple». La señorita Marple levantó la vista de su tejido, con leve interés. «Qué curioso», murmuró. «Me pregunto si podría examinar la ropa de la víctima. A veces, estos pequeños detalles pueden ser bastante esclarecedores». La expresión de Slack sugería que pensaba que los pequeños detalles eran considerablemente menos importantes que los grandes hechos obvios, pero asintió, a regañadientes. «Simplemente no moleste nada», gruñó. «Y manténgase alejada del arma». La señorita Marple se acercó con pasos cuidadosos, como alguien bien acostumbrada a navegar entre muebles en salas de estar llenas de gente. Lady Bantry, superada por la curiosidad, la siguió de cerca. Juntas, comenzaron a levantar la pesada capa de terciopelo rojo, con cuidado de no alterar el cuerpo debajo. «Un disfraz tan magnífico», observó Lady Bantry. «El terciopelo es de excelente calidad, y estos botones de plata son bastante encantadores. Se ven casi antiguos». Fue entonces cuando la señorita Marple notó algo. Se detuvo. Allí, en uno de los botones de rana plateados, cerca del pecho de la víctima, había una pequeña pero evidente mancha negra. «Qué interesante», dijo en voz baja, inclinándose para examinarla más de cerca. «Lady Bantry, ¿diría usted que este botón está sucio?». Lady Bantry miró donde se le indicaba. «¿Por qué sí? Parece una marca negra. Hollín, tal vez». La señorita Marple se enderezó y miró a su alrededor. «La chimenea está a buena distancia. Unos 15 pies. Los demás botones están perfectamente limpios. ¿Por qué ese solo botón tendría hollín?». Slack se acercó, con evidente desgano, y entrecerró los ojos. «¿Y qué con eso?». «Bueno», respondió Marple con calma, «es bastante extraño, ¿no cree? El cuerpo está lejos del hogar, y no hay hollín en ningún otro lugar de la capa. Uno podría preguntarse, ¿cómo ese botón se ensució así?». Slack resopló. «Estas cabañas viejas están llenas de hollín y polvo. Tal vez escaló por la ventana. O lo tocó antes de morir». Simple. Vera, pálida, se aferró a la puerta como buscando apoyo. En ese instante, el viento golpeó las ventanas con violencia, y las luces parpadearon. El silencio cayó. Un hombre asesinado en una habitación cerrada, vestido como Papá Noel, con un solo botón manchado de hollín. A veces, las pistas más reveladoras se esconden en los objetos más ordinarios. La señorita Marple lo sabía bien. Más tarde, su atención se desvió hacia una bandeja de cacao. Había 2 tazas, una vacía, la otra aún llena, su contenido ahora frío, con una fina capa en la superficie.
Pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño frasco de vidrio de nuez moscada al lado de las tazas. Su tapa de plata, firmemente en su lugar. Y al lado de la taza vacía, un leve polvo de la especia, esparcido sobre la madera oscura del aparador. Señora Clement, dijo en voz baja, acercándose, me pregunto si podría contarme sobre el cacao. Me pareció ver que fue usted quien preparó los refrescos esta noche. La mujer, sentada en una esquina, con su pañuelo en la mano, levantó la vista con ojos enrojecidos. Oh, sí, querida señorita Marple. Pensé que sería reconfortante en una noche tan terrible. Lo preparé justo después de las 8. 2 tazas, como recuerdo. Una para el señor Elcott, y otra para su sobrecubierta. ¿Agregó la nuez moscada? La mujer vaciló. Bueno, no recuerdo. El frasco estaba bastante bien sellado. Simon, dijo Marple con suavidad, llamando al anfitrión, que permanecía cerca de la chimenea, visiblemente conmocionado. ¿Podrías confirmarme algo? ¿Siempre tomas nuez moscada en tu cacao? Simon parpadeó. ¿Nuez moscada? Oh, sí, siempre. Margaret solía decir que era el secreto para un cacao perfecto. Viejo hábito, supongo. Hizo una pausa, y frunció el ceño. Aunque, ahora que lo mencionas, no recuerdo haber añadido ninguna esta noche. El frasco parecía estar muy bien cerrado. Y no quería hacer un escándalo frente a nuestros invitados. Esta declaración hizo que Pedro se endureciera notablemente, y la señorita Marple observó la reacción con considerable interés. El inspector Slack, que había interrogado a Vera en la puerta, se volvió al oír la voz. ¿Discutiendo las recetas? Preguntó con una ceja levantada. Sellado. La gente olvida las cosas cuando está molesta por el asesinato. Pero la señorita Marple no fue disuadida tan fácilmente. Se acercó a examinar el frasco de nuez moscada, y señaló que su tapa de plata estaba atornillada con bastante fuerza. La superficie del frasco estaba limpia, excepto por unas pocas huellas digitales. Claramente, no había sido abierto recientemente, y si se había abierto, fue cerrado de nuevo con precisión. En el aparador, junto a la taza vacía, uno se preguntaba quién podría haber añadido la especia. Juliet, que había estado de pie en silencio cerca del piano, de repente dio un paso adelante. Tal vez pueda aclarar los asuntos, dijo con su voz tranquila y profesional. Observé a Peter preparando el cacao en la cocina antes. De hecho, agregó nuez moscada a una de las tazas. Asumí que era para el padre, conociendo sus preferencias. La cara de Peter se sonrojó ligeramente. Sí, eso es correcto. Quería evitarle la molestia al tío Simon. Como dije, él siempre toma nuez moscada. Cuán atento, observó la señorita Marple. Aunque había algo en su tono que sugería que no encontraba la explicación del todo satisfactoria. ¿Y estás bastante seguro de que tu tío bebió de la taza con la nuez moscada? Absolutamente seguro, respondió Peter con firmeza. Lo vi terminarla por completo mientras discutíamos la ausencia de Michael. La señorita Marple miró una vez más el aparador, donde la taza llena de cacao frío yacía sin tocar, junto a la vacía, con su polvo revelador de nuez moscada. Definitivamente, algo no cuadraba en esta imagen, aunque aún no podía determinar exactamente qué. Inspector, dijo pensativamente, me pregunto si podríamos hacer examinar estas tazas por alguien con experiencia adecuada. A veces, los detalles más pequeños pueden ser los más reveladores. Slack parecía considerar esto una pérdida de tiempo, pero asintió a regañadientes. Supongo que no puede hacer daño, aunque no veo que tienen que ver un par de tazas de cacao con un hombre que ha sido apuñalado en el corazón. Las tazas. La señorita Marple reflexionó sobre las curiosas inconsistencias que había observado. ¿Simples errores? ¿O la típica confusión natural tras un evento traumático? La escena decidió que una inspección de los terrenos era necesaria, a pesar de la hora y el frío. El sargento Lake, aunque claramente cansado, estaba acostumbrado a que sus superiores demandaran ese tipo de esfuerzos. Tuvimos que dejar el coche en la carretera principal y caminar el último cuarto de milla, se quejó. No importa eso ahora, respondió Slack, con brusquedad. Necesitamos examinar el jardín en busca de evidencia. La víctima aparentemente entró por el jardín, así que debería haber huellas que lleven desde la puerta hasta las ventanas francesas. La señorita Marple, que había estado observando el intercambio con interés silencioso, se levantó de su silla. Inspector, si me permite una sugerencia, ha estado nevando durante varias horas. Cualquier rastro dejado esta noche podría haberse cubierto ya.
Slack frunció el ceño, visiblemente molesto por la lógica imbatible de la sugerencia, y envolvió su abrigo con más fuerza. Se acercaron a examinar la nieve. Las impresiones aquí, informó Lake, se dirigen suavemente hacia un arroyo estrecho. La corriente estaba ahora congelada, su superficie cubierta por una fina capa de nieve que brillaba como plata bajo la luz de la luna. Fue allí donde el sargento Lake hizo su descubrimiento más significativo. El haz de su linterna reveló dos conjuntos de huellas distintas, desde la puerta del jardín hacia el arroyo. Pero mientras que un conjunto, huellas pesadas de botas de goma, mostraban un camino claro de ida y vuelta, el otro, zapatos ligeros, de ciudad, parecían terminar abruptamente en el arroyo congelado. Lo más interesante, murmuró Lake, moviendo su linterna de un lado a otro. Las botas de Wellington hicieron un viaje de ida y vuelta, pero los brogues, solo de ida. El inspector Slack examinó la evidencia con su característica minuciosidad. Claro como la luz del día, anunció, satisfecho. Arcrite se acercó desde la puerta del jardín, caminó hacia el arroyo, y luego, de alguna manera, entró en la casa sin dejar huellas de regreso. Debió rodear la cabaña por el otro lado. Pero la señorita Marple no quedó convencida con esta explicación. Se acercó para observar las huellas al borde del arroyo, y notó varios detalles que consideró dignos de atención. De manera constante, desde las 8 de la noche, estas impresiones muestran muy poca acumulación de nieve, dijo pensativa. ¿Y si alguien caminó aquí luego, usando botas de goma, qué pasó con el camino de regreso del señor Arcrite? El sargento Lake, que tomaba notas cuidadosamente, levantó la vista. Hay algo más extraño, señor. Las huellas con botas de Wellington tienen un paso normal, pero las de los zapatos de ciudad son más cortas, más inestables, casi como si quien las usaba estuviera siendo guiado por otra persona. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Guiado? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si observa el espacio y profundidad de las huellas, no parecen de un hombre que camina normalmente. Más bien, como alguien inestable, o, asistido por alguien más. La señorita Marple asintió lentamente. O quizá, alguien enfermo. O incapacitado, de alguna forma. Las implicaciones colgaron en el aire frío como escarcha. Si Michael Arcrite fue llevado hasta el arroyo con vida, pero sin poder caminar normalmente, entonces la secuencia de los hechos era muy distinta a la que inicialmente se había asumido. Será mejor que volvamos adentro, anunció el inspector Slack, abruptamente. Este frío no deja pensar con claridad. Lake, asegúrese de documentar todo correctamente. Tendremos que examinar estas impresiones con la luz del día. Al regresar hacia la cabaña, la señorita Marple lanzó una última mirada a las misteriosas huellas que terminaban bruscamente en el arroyo. En su experiencia, la evidencia más desconcertante solía ser la más significativa. Y esas pistas, que parecían no conducir a ninguna parte, eran de las más intrigantes que había visto. Algo en esa escena le resultaba profundamente inquietante, aunque aún no sabía con certeza qué era. Pero había aprendido a confiar en ese sentimiento, porque muchas veces, precedía a las revelaciones más importantes. De vuelta al calor de la cabaña, los presentes estaban acurrucados junto al fuego, con los rostros tensos, testigos de una noche mucho más intensa de lo que esperaban en vísperas de Navidad. Simon estaba en su sillón favorito, visiblemente más envejecido que sus 62 años. Juliet, por su parte, se mantenía cerca del piano, con su bolso médico a los pies, como si esperara ser llamada en cualquier momento. El inspector Slack se instaló en el escritorio para redactar su informe preliminar, mientras el sargento Lake comenzaba a catalogar meticulosamente la evidencia recolectada. La señorita Marple, mientras tanto, volvía a sentirse atraída por esos pequeños detalles. Esos que todos los demás, fácilmente, podrían pasar por alto. Su atención fue capturada por la pieza del manto, donde Simon había organizado las diversas parcelas de Navidad con un cuidado evidente. Los paquetes estaban envueltos en papel festivo y atados con cintas de diferentes colores, cada uno con una etiqueta de regalo ordenadamente escrita en la cuidadosa caligrafía de Simon. Era una escena doméstica encantadora, que se volvió aún más conmovedora por las trágicas circunstancias que habían marcado la noche. Tales preparativos tan reflexivos, murmuró a Lady Bantry, quien se había instalado junto al fuego para calentar sus manos. Uno puede ver que el señor Elcott ha tenido mucho cuidado con sus arreglos navideños. De hecho, estuvo de acuerdo Lady Bantry, siguiendo la mirada de la señorita Marple hacia la repisa. Aunque debo decir que ahora parece bastante trágico, con el pobre señor Arcrite tendido allí.
Hizo un gesto vago hacia el área detrás del sofá, donde una manta policial ahora cubría el cuerpo de la víctima. Mientras la señorita Marple recorría los paquetes, un elemento en particular llamó su atención, un pequeño globo de nieve. A través de su cristal claro, las partículas nubladas y giratorias que uno esperaría ver tras haber sido agitado, estaban completamente ausentes. En su base se leía, Vename Emporium. Un globo de nieve, dijo con una sonrisa suave. Es un regalo de Navidad tan encantador, tan nostálgico. Peter, que había estado en silencio cerca de la puerta, intervino. ¿A qué se refiere? Hay una caja en el estante superior, respondió, señalando vagamente. Según su informe, ¿qué tiene que ver todo esto con un globo de nieve? ¿Estamos investigando un asesinato o discutiendo las decoraciones navideñas? Interrumpió el inspector Slack, visiblemente frustrado. Creo que podría ser más relevante de lo que parece, inspector, respondió la señorita Marple, suavemente. Verá, si este globo hubiera sido transportado hoy desde los alojamientos de Peter hasta la cabaña, la nieve artificial aún estaría asentándose. El hecho de que el agua esté completamente clara, sugiere que no se ha movido recientemente. Levantando el globo, lo giró suavemente bajo la luz. Además, continuó con voz pensativa, la etiqueta tiene marcas débiles debajo de la tinta, casi como si hubieran sido borradas. ¿Tiene ojos tan agudos?, preguntó Lady Bantry, levantando la etiqueta. Vaya, sí, parecen números. Más bien como códigos de inventario. Vera, que había estado escuchando con creciente incomodidad, dio un paso adelante. Si debes saberlo, dijo con un leve temblor en la voz, reutilicé una vieja etiqueta de stock cuando envolví el globo para Peter. No tenía sentido desperdiciar una tarjeta perfectamente buena. Por supuesto que no, respondió la señorita Marple con calidez. Qué sensato de tu parte, aunque, debo decir, plantea algunas preguntas interesantes sobre el momento exacto en que se preparó este regalo. Simon, visiblemente confundido, alzó la vista. Me temo que no entiendo qué tiene que ver esto con la muerte del pobre Michael. Seguramente, lo importante es determinar cómo llegó a estar en nuestra sala de estar, vestido como Papá Noel. Muy bien, señor Elcott, dijo la señorita Marple. Aunque, a veces, estas pequeñas inconsistencias pueden arrojar luz sobre engaños más grandes. Observó una vez más el globo, notando no solo la claridad del líquido, sino también la base impecable, sin polvo ni huellas digitales. Dime, Peter, preguntó amablemente, ¿cuándo exactamente le pediste a la señorita Bland que preparara este regalo para Juliet? ¿Fue ayer, como mencionaste, o quizás un poco antes? Peter vaciló apenas un instante, pero fue suficiente para que la señorita Marple lo notara. Fue ayer por la tarde, tal como dije. Pero Vera negó lentamente con la cabeza. Lo siento, Peter, pero eso no es muy preciso. En realidad, me preguntaste por un regalo adecuado hace varios días, cuando llegaste de Canadá. Luego preparé el paquete y lo dejé a un lado. El silencio que siguió fue denso, lleno de implicaciones que ninguno estaba listo para reconocer. La noche avanzaba, y el inspector Slack se dio cuenta de que la investigación debía continuar hasta la mañana. La nieve complicaba cualquier viaje, y con un asesino potencial aún suelto, no se podía permitir que nadie abandonara la cabaña. Lo más irregular, murmuró al sargento Lake mientras se instalaban en la cocina para una larga vigilia. Pero no puedo dejar que esta gente salga con este clima, y mucho menos a posibles sospechosos. Simon ofreció a la señorita Marple la pequeña habitación de invitados, la cual aceptó, aunque confesó a Lady Bantry. Dudo que pueda dormir esta noche. Había demasiadas preguntas. Muy pocas respuestas. Y entonces, en la quietud, escuchó. Un crujido suave, casi imperceptible, las tablas del piso cediendo bajo pasos cuidadosos. Alguien se movía por la cabaña, con la clara intención de no ser detectado. La señorita Marple se levantó silenciosamente, entreabrió la puerta, y vio una figura sombría avanzando por el pasillo, rumbo a las escaleras del ático. Esperó, observó. Los minutos pasaron con agonizante lentitud. Luego, voces. Susurros urgentes, un hombre, una mujer, discutiendo en voz baja, acaloradamente. Y, de pronto, una frase, clara y aterradora. La escritura debe ser destruida. Las palabras se hablaron con tal vehemencia que claramente se oyeron a través de las tablas del piso. La señorita Marple reconoció la voz de inmediato. Pertenecía a Juliet Elcott. Antes de que pudiera absorber la implicación completa de esa declaración, se escucharon pasos pesados acercándose desde la cocina,
abajo. El sargento Lake, aparentemente haciendo sus rondas por la cabaña, subía la escalera principal, con mucha menos preocupación por el sigilo que los ocupantes anteriores habían demostrado. ¿Qué es todo este ruido?, gritó con voz firme al llegar al rellano. Se supone que nadie debe deambular a estas horas. El efecto de su llegada fue inmediato y dramático. Hubo un súbito alboroto en el ático, seguido de pasos rápidos. Entonces, Juliet apareció en la parte superior de la estrecha escalera, su rostro, pálido, pero compuesto, iluminado por la linterna del sargento Lake. No podía dormir, dijo con admirable calma. Pensé que había escuchado algo aquí, y vine a investigar. Las casas viejas hacen ruidos tan extraños, ¿no cree? Pero el sargento Lake no estaba tan fácilmente convencido. Dirigió el haz de su linterna más allá de Juliet, hacia el espacio del ático. Allí estaba Vera Bland, de pie junto a una colección de viejos baúles y cajas. Su rostro mostraba una expresión de culpa que habría sido obvia incluso para el observador más casual. Señorita Bland, dijo Lake con severidad, ¿le importaría explicar qué hace aquí a esta hora? El intento de Vera de mantener la compostura fue bastante menos exitoso que el de Juliet. Estaba buscando, titubeó. Pensé que tal vez podría haber algunas mantas viejas aquí arriba. Para los invitados, ¿sabe? La cabaña puede estar bastante fría en las noches de invierno. Era una explicación plausible, pero la señorita Marple notó que las manos de Vera estaban vacías. Y no había señales de que hubiera estado buscando entre la ropa de cama ni entre los artículos almacenados. Creo, dijo el sargento Lake con la autoridad de quien ha lidiado con muchas circunstancias sospechosas, que es mejor continuar esta conversación abajo, en presencia del inspector Slack. La pequeña procesión que descendió del ático, el sargento Lake al frente, seguido por Juliet y Vera, con la señorita Marple cerrando la marcha, creó suficiente perturbación como para despertar a toda la casa. En cuestión de minutos, la sala de estar volvió a llenarse con el mismo elenco de personajes que habían presenciado el descubrimiento del asesinato, apenas unas horas antes. El inspector Slack, despertado de una incómoda siesta en la silla de la cocina, no estaba nada contento. ¿Qué es todo esto, entonces?, exigió con mal humor. ¿Acaso no puede uno descansar sin que la gente se arrastre como ladrones en la noche? Me temo que ha habido un comportamiento irregular, señor, informó el sargento Lake. Encontré a estas dos damas en el ático, aparentemente comprometidas en algún tipo de reunión clandestina. ¿Reunión clandestina?, repitió Slack, mientras sus pequeños ojos se fijaban con renovado interés en Juliet. ¿Qué tipo de reunión sería esa, señorita Elcott? Juliet mantuvo su compostura admirablemente, aunque la señorita Marple notó un leve temblor en sus manos. Apenas algo clandestino, inspector. Como le expliqué a su sargento, no podía dormir y pensé que oí ruidos arriba. Cuando investigué, encontré a la señorita Bland buscando ropa de cama adicional para nuestros invitados inesperados. ¿Y usted, señorita Bland?, preguntó el inspector, fijando su mirada. ¿Es esa su versión de los hechos? La compostura de Vera se desmoronó ligeramente bajo la mirada directa del inspector. Bueno, sí, eso es. Quiero decir, el doctor Elcott fue tan amable de ofrecer su ayuda cuando me encontró buscando. Pero la señorita Marple, que había estado escuchando todo esto con una certeza creciente, decidió que había llegado el momento de hablar con franqueza. Inspector, dijo suavemente, siento que debo decirle que escuché parte de la conversación desde mi habitación. El doctor Elcott hizo una declaración bastante interesante, sobre algo que debía ser destruido. El efecto de esa revelación fue eléctrico. El rostro de Juliet palideció, y Vera realmente se tambaleó como si fuera a desmayarse. Desde su bolsillo, el inspector sacó un documento. Lo examinó a la luz con aire dramático. Su firma, a las 3 en punto, dijo en voz baja. Señorita Elcott, tal vez podría explicar las circunstancias bajo las cuales este documento fue preparado. Podría ayudar a aclarar muchas cosas. Juliet miró alrededor, observando las caras expectantes antes de hablar. Muy bien. La verdad es que, padre había estado discutiendo la posibilidad de hacerme socia del negocio. Con Michael Arkwright planeando invertir también, padre pensó que sería prudente reestructurar la compañía para reflejar los nuevos arreglos. Pero yo no firmé eso. Intervino Simon. Recordaría algo tan importante. Sí lo hiciste, padre, respondió Juliet en voz baja. Ayer por la tarde,
cuando Michael llegó para discutir los detalles finales de su inversión. Estabas bastante satisfecho en ese momento, aunque, sospecho que los eventos de esta noche pueden haber afectado tu memoria. El inspector Slack examinó el documento más de cerca. Si esto es legítimo, le daba a usted un motivo considerable para querer que Arcrite viviera, no muriera. Como testigo de la transferencia, su muerte podría invalidar todo el acuerdo. Exactamente, asintió Juliet. Por eso quería destruirlo. Temía que se malinterpretara, que alguien asumiera que tenía razones para querer la muerte de Michael, cuando, en realidad, su muerte hace que el documento no valga nada. La señorita Marple halló la explicación interesante, pero no del todo satisfactoria. Había algo en el comportamiento de la joven, algo que sugería que no estaba diciendo toda la verdad. Señorita Bland, dijo, dirigiéndose a Vera, usted estuvo presente en esa reunión de medianoche. ¿Cuál fue su papel? Vera parecía visiblemente incómoda. El doctor Elcott pidió mi consejo sobre qué hacer con el documento. Estaba preocupada por las apariencias. Ya ve, con Michael muerto, temía que pareciera sospechoso si se descubría la transferencia de acciones. ¿Y le aconsejó destruirlo? Le aconsejé, respondió Vera con énfasis, que pensara muy bien antes de hacer algo que las autoridades pudieran malinterpretar. Fue en ese momento que la atención de la señorita Marple regresó a las parcelas de Navidad organizadas sobre la repisa de la chimenea. Algo en las etiquetas de regalo la había estado molestando desde su examen anterior del globo de nieve. Y ahora, bajo la luz brillante de la lámpara, por fin lo vio. Inspector, dijo, acercándose al manto con propósito, me pregunto si podría examinar estas etiquetas de regalo más de cerca. Creo que podría encontrarlas bastante esclarecedoras. Slack, con gesto de fastidio, la siguió. Pero cuando el sargento Lake iluminó con su linterna, los detalles quedaron al descubierto. Mire aquí, señaló la señorita Marple. Esta inscripción se ha escrito sobre algo más. El documento muestra claros signos de haber sido borrado. Y si mira con atención, verá marcas débiles, justo debajo de la escritura actual. Lady Bantry, siempre curiosa, se unió al examen. ¿Por qué? Sí, puedo verlo con bastante claridad ahora. Hay números debajo de la escritura. Los números de catálogo, creo. Exactamente lo que observé anteriormente, asintió la señorita Marple. Pero ahora mira esta otra etiqueta, la del paquete destinado a Peter, indicó una pequeña caja envuelta cerca. La escritura parece estar en la misma mano, pero observa cuánto más natural y fluida se ve en comparación con la etiqueta del globo de nieve. El sargento Lake estudió ambas etiquetas cuidadosamente. Tiene razón, señorita. La escritura en la etiqueta del globo de nieve parece forzada, casi como si alguien intentara copiar la letra de otra persona. La señorita Marple asintió con aprobación. Precisamente. Y si compara la tinta, notará que no son del mismo tono. La etiqueta del globo de nieve parece haber sido escrita con una pluma completamente diferente. ¿Qué está sugiriendo? Exigió el inspector Slack. Estoy sugiriendo que alguien que no sea Peter escribió la etiqueta para el globo de nieve, usando su nombre, pero no su escritura natural. Alguien que tenía acceso a las etiquetas de inventario de la tienda de Vera, y que quería crear la impresión de que Peter había comprado un regalo de último minuto. Vera, que había estado creciendo cada vez más pálida durante este análisis, de repente habló. ¿Puedo explicar eso? La letra de Peter es bastante pobre, así que me ofrecí a escribir la etiqueta por él cuando preparé el paquete. Pensé que se vería más presentable. Qué reflexivo de su parte, respondió la señorita Marple agradablemente, aunque plantea la pregunta de por qué usaría una de sus etiquetas de inventario antiguas en lugar de una nueva, y por qué luego permitiría que Peter afirmara que había comprado el artículo en otro lugar. La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones de esta observación se hundían. Peter, que había estado de pie cerca de la ventana durante minutos, se volvió hacia el grupo con una expresión decidida. Es hora de que les diga toda la verdad sobre mi relación con Michael Arcrite, y por qué realmente regresé de Canadá. En el centro de la habitación, el globo de nieve reposaba olvidado. Un poco de escarcha, y la nieve que había volado anteriormente comenzaba a derretirse en pequeños charcos sobre la alfombra persa. Llegaste a la conclusión de que alguien lo había abierto desde el exterior y entró en la habitación para cometer un asesinato, dijo la señorita Marple. Es cierto, confirmó Slack, con la confianza de un hombre que indicaba un hecho obvio. El pestillo funciona perfectamente. La llave estaba en el alféizar interno, donde pertenecía, y no hay señales de entrada forzada.
Alguien con conocimiento de la casa lo abrió desde afuera. De hecho, la señorita Marple asintió lentamente. Pero hay algo más. Algo que no encaja con esa teoría. Dirigió la luz de la antorcha del sargento Lake hacia el alféizar de la ventana exterior. Apreté para examinar la marca más de cerca. Parece que ha estado allí por algún tiempo. Es bastante dura y quebradiza. Exactamente, dijo la señorita Marple con satisfacción. Ahora, sargento Lake, en su experiencia profesional, ¿cómo esperaría encontrar cera de velas en el exterior de un alféizar de ventana? Lake consideró la pregunta cuidadosamente. Bueno, señorita, supongo que alguien podría haber estado sosteniendo una vela fuera de la ventana por alguna razón, aunque parece algo extraño en una noche como esta. Muy extraño, en efecto, respondió la señorita Marple. Pero considere esta posibilidad. ¿Y si la vela hubiese sido colocada en el alféizar mientras la ventana estaba cerrada, y la cera goteó y se endureció antes de que la ventana se abriera después? El inspector Slack frunció el ceño. ¿Qué diferencia haría eso? Una diferencia considerable, debería pensar. Si alguien colocó una vela aquí mientras la ventana aún estaba bloqueada desde dentro, eso sugeriría que esa persona tenía acceso al interior de la casa. La cera habría goteado, se habría endurecido, y luego, en algún momento posterior, la ventana se habría abierto desde adentro. Las implicaciones no se perdieron entre los presentes. Pero eso significaría, comenzó Simon, deteniéndose al comprender el significado completo. Significaría que alguien entre nosotros es el asesino, terminó Juliet en voz baja. Alguien que tenía acceso a la casa, y que quiso crear la ilusión de que el señor Arcrite fue asesinado por un intruso. La señorita Marple asintió gravemente. Me temo que eso es exactamente lo que significa, querida. La cera de la vela nos dice que esta ventana se usó para montar un engaño, no para proporcionar entrada a un asesino. Se alejó de la ventana y comenzó un examen sistemático de la sala de estar, sus ojos agudos captando detalles que habían sido pasados por alto durante la conmoción inicial. Cerca de la puerta del comedor, hizo una pausa y llamó al sargento Lake con un gesto. Lo más interesante, murmuró, observando la chimenea no utilizada del comedor. A diferencia del alegre fuego que calentaba la sala de estar, este hogar era frío y oscuro. Pero la luz de la antorcha reveló algo significativo. Más hollín, anunció. Hollín fresco, disperso sobre las piedras del hogar. Como si algo hubiese descendido recientemente por la chimenea. Lady Bantry se asomó por encima del hombro de la señorita Marple. Pero, seguro que eso es imposible. ¿Quién bajaría por una chimenea en la víspera de Navidad? Alguien usando un disfraz navideño de terciopelo rojo, tal vez, sugirió suavemente la señorita Marple. Alguien que quería entrar a la casa sin ser visto por los invitados reunidos en la sala de estar. La imagen que comenzaba a emerger era ingeniosa y profundamente inquietante. Si mis deducciones son correctas, continuó, alguien hizo que Michael Arcrite ingresara por la chimenea del comedor, probablemente usando la escalera exterior que da acceso al techo. La sala de madera del ático, murmuró pensativamente. Noté anteriormente un sistema de poleas cerca de la ventana. Supuse que se usaba para subir objetos pesados, pero podría usarse igualmente bien para que alguien alcanzara el techo. Peter, que se había vuelto cada vez más pálido, dio un paso adelante repentinamente. Señorita Marple, usted tiene toda la razón. Creo que ha llegado el momento de que les diga exactamente lo que pasó esta noche. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, ansioso. Continúe entonces, señor Elcott. Tengamos la verdad, por fin. Peter se pasó las manos por el cabello, mirando los rostros expectantes. Muy bien. Pero deben entender que nunca tuve la intención de que alguien muriera. Lo que le pasó a Michael fue un accidente que se salió completamente de control. ¿Un accidente? La voz de Slack era aguda con escepticismo. Un hombre no es apuñalado accidentalmente en la garganta con un abrecartas. No, tiene razón sobre eso, admitió Peter. Pero el digitalis, solo se suponía que lo enfermaría, no que lo matara. Lo necesitaba incapacitado, para poder obtener los documentos que necesitaba. Pero, calculé mal la dosis. ¿Digitalis? Exclamó Juliet, su formación médica haciéndola reaccionar al instante ante la gravedad de la admisión. ¿De dónde diablos obtuviste digitalis? La cara de Peter se enrojeció de vergüenza. De su bolsa médica. Sabía que llevabas varios medicamentos para tu investigación sobre afecciones cardíacas.
Pensé que una pequeña cantidad simplemente enfermaría a Michael lo suficiente como para que no pudiera interferir con mis planes. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una claridad horrible. La señorita Marple pudo ver toda la secuencia de eventos desplegarse en su mente, el engaño cuidadosamente orquestado, la entrada escenificada a través de la chimenea, el cacao envenenado, y finalmente, el desesperado intento de encubrir un asesinato que había comenzado como algo lejos de ser siniestro. El cacao sin nuez moscada, dijo en voz baja. Preparaste ambas tazas, pero solo una contenía el digitalis. Tenías la intención de que Michael bebiera el cacao venenoso, pero algo salió mal, ¿no es así? Todo salió mal, dijo Peter miserablemente. Michael llegó temprano, tal como habíamos organizado, y bajó por la chimenea del comedor con el disfraz de Papá Noel. Pero cuando le di el cacao, el digitalis actuó más rápido de lo que esperaba. Se confundió, se desorientó, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se volvió violento. ¿Entonces lo apuñalaste? El inspector Slack concluyó sombríamente. Sí, pero fue en defensa propia, lo juro. Vino hacia mí con tanta furia. Y el cuchillo de papel estaba justo en el escritorio. Nunca quise que llegara tan lejos. La confesión colgaba en el aire como una pesada nube, lanzando una sombra sobre lo que había comenzado como una alegre reunión navideña. Pero la señorita Marple sospechaba que aún había más por revelar. Peter, dijo ella con tono reflexivo, tu historia encaja en muchas partes, pero aún quedan hechos por descubrir. Detalles que observé, y que no concuerdan del todo con tu relato. El inspector Slack asintió, intrigado. Entonces, señorita Marple, ¿cuál es el rompecabezas? La verdadera pregunta es, ¿por qué Michael Arkwright estaba dispuesto a regresar a esta casa en Nochebuena? ¿Qué lo trajo aquí? ¿Chantaje? Sugirió Lady Bantry. ¿Una amenaza? Quizás, la señorita Marple entrecerró los ojos. O tal vez, había descubierto la implicación de Peter en actividades fraudulentas. Ella continuó. Peter organizó la entrada de Arkwright a través de la chimenea del comedor, disfrazado de Papá Noel, como medida en caso de que fuera descubierto. El plan era incapacitarlo con digitalis. Pero murió demasiado rápido, lo cual sugiere una dosis mucho mayor de la que Peter quiere admitir. Hizo una pausa, y luego continuó con firmeza. Pero ese, ni siquiera es el engaño más significativo en su confesión. Ah, ¿no? Preguntó Slack, arqueando una ceja. No, respondió Miss Marple. El mayor engaño es la afirmación de que apuñalaste a Arkwright en defensa propia cuando, según tú, se volvió violento. Pero eso fue lo que ocurrió, insistió Peter. Me atacó cuando se dio cuenta de lo que había hecho. La señorita Marple negó con tristeza. Me temo que la evidencia contradice tu relato. Verás, el digitalis no provoca violencia. Lo que provoca es debilidad, desorientación. Un hombre envenenado con digitalis a ese nivel apenas podría mantenerse en pie, mucho menos atacar a alguien con furia. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, ahora con creciente interés. Entonces, ¿qué pasó realmente? Lo que pasó, dijo Miss Marple con voz baja pero firme, es que Peter esperó a que el digitalis hiciera efecto. Luego, apuñaló con frialdad y deliberación al señor Arkwright en la garganta, para garantizar su muerte. Quería asegurarse, y desviar la atención del veneno. La habitación quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pie, y a lo lejos, las campanas de la iglesia llamando a los fieles al servicio de Navidad. Después del asesinato, continuó Miss Marple, Peter preparó un elaborado engaño, colocó una vela encendida en el alféizar interior de la ventana, abrió las puertas francesas desde adentro, y luego las cerró nuevamente, dejando la cera endurecida afuera, para simular una entrada desde el jardín. Luego caminó hacia el arroyo, y regresó, dejando huellas falsas en la nieve. Pero Peter estaba con nosotros cuando descubrimos el cuerpo. Protestó Vera. De hecho lo estaba, asintió Miss Marple. Porque regresó antes de que Juliet comenzara su actuación con el violín. Las huellas eran demasiado frescas. Y el globo de nieve fue su detalle más brillante, un regalo que fingía haber comprado ese mismo día, cuando en realidad fue encargado días antes. Se volvió hacia Peter, su mirada suave pero firme. Usted ha estado planeando esto, desde que regresó de Canadá. La cara de Peter se había vuelto completamente blanca. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? La evidencia lo contaba todo, querido muchacho. El hollín en el botón de tu chaqueta. La taza de cacao sin señales de nuez moscada abierta. Las huellas demasiado recientes.
Y la cera. Ah, la cera de la vela, que demostraba que la ventana se abrió desde dentro. El inspector Slack se levantó lentamente. Peter Elcott queda arrestado por el asesinato de Michael Arkwright. Cuando las esposas se cerraron, Peter miró en silencio a los rostros de su familia. Lo siento, susurró. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero Michael iba a destruir todo. Iba a exponer el fraude en el almacén, y yo habría ido a prisión. Y ahora lo harás de todos modos, observó Slack, sin una pizca de simpatía. Cuando Peter fue llevado hacia la pálida luz de la mañana navideña, la señorita Marple reflexionó con tristeza. La desesperación de un joven había llevado al asesinato. Y lo que debía ser una alegre celebración, se había convertido en una noche de traición. ¡Qué pena!, murmuró Lady Bantry. Y en Navidad, nada menos. En efecto, respondió la señorita Marple, con ternura. Aunque hay algo de consuelo en saber que, la verdad finalmente ha salido a la luz. La justicia puede retrasarse, pero nunca debe negarse. Simon, aún conmocionado, se sirvió un brandy a pesar de la hora temprana. Señorita, dijo con gratitud genuina, no sé cómo agradecerle. Sin sus observaciones, alguien inocente podría haber sido acusado. Y por eso, respondió ella, con una sonrisa cálida, siempre se deben examinar todas las pruebas, por pequeñas que parezcan. La verdad, siempre encuentra el modo de revelarse, si uno sabe buscarla. A lo lejos, las campanas de la iglesia seguían sonando, llamando a la aldea, no solo al servicio de Navidad, sino también a la esperanza de un nuevo comienzo.